Continuamos con más en la revista y nos vamos en vivo hasta la ciudad de Cochabamba porque en nuestros estudios se encuentra el presidente del Colegio Nacional de Abogados, César Cabrera. Se refiere a la anulación del título profesional del abogado Eduardo León. Por la invitación nuevamente acá para poder denunciar otro tipo de atropellos que creo que son la continuación de una cadena de vulneración de derechos del colega abogado Eduardo León. Las Naciones Unidas ya se han pronunciado. Nos agrada muchísimo que estén interviniendo en este caso, aclarando además, Gonzalo, a la población en general y a los colegas en particular, que nosotros como Colegio Nacional de Abogados, de manera conjunta con la Oficina Jurídica para la Mujer, hemos emitido una denuncia contra el Estado boliviano ante las Naciones Unidas el anterior lunes, precisamente ante la Relatora Especial sobre los Principios Internacionales de Independencia de las Funciones de Jueces, Fiscales y Abogados de las Naciones Unidas, precisamente en la idea de que entendemos de que existe una gran cantidad de vulneración de sus derechos fundamentales y de los derechos humanos de nuestro colega abogado Eduardo León, que concluyen con esta última detención absolutamente irracional y lógica, porque el doctor Eduardo León es merecedor de una sanción anticipada en una vía sumaria extrajudicial en la que los ministros, sin que previamente una autoridad judicial haya determinado culpabilidad, responsabilidad alguna del doctor Eduardo León por los delitos de falsedad material, ideológica, etcétera, ya han suspendido. Doctor Cabrera, permítame, porque estamos a nivel nacional, consultas desde Santa Cruz de la Sierra. Gabriela Oviedo, adelante. Gracias, Gonzalo López. Saludamos a nuestro invitado, abogado Cabrera. Si usted considera que el procedimiento contra Eduardo León es irregular, ¿cuáles son los pasos correctos que debería seguir la justicia por esta presentación de supuestos papeles falsos? Bueno, a ver, buen día, Gabriela, buen día a todos los televidentes. Efectivamente, yo señalaba hace un momento y lo ratifico el hecho de que el doctor León ha sufrido una sanción dentro de un proceso sumario extrajudicial, porque sin apenas iniciado el proceso por falsedad material, una autoridad administrativa como es el ministro de Defensa ha impuesto ya una sanción de anular una libreta de servicio militar cuando no se ha determinado en un debido proceso, permitiéndole el derecho a defenderse y a demostrar lo que considere pertinente el doctor Eduardo León. Ha sido impuesta la sanción, pues anular su libreta de servicio militar cuando está iniciándose el proceso, en nuestro concepto es una sanción anticipada que se le impone, y pues creo que hace bien las Naciones Unidas en intervenir en esta cadena de vulneraciones y aclarando que nosotros como Colegio Nacional, conjuntamente con la Oficina Jurídica para la Mujer, pues hemos denunciado esto ante las Naciones Unidas y además lo hemos hecho ante la Relatora Especial sobre los Principios Internacionales de Independencia de la Función de Jueces, Fiscales y Abogados, precisamente dependiente de las Naciones Unidas. Entonces, para el presidente y para el Colegio, en todo caso, Nacional de Abogados, el abogado Eduardo León continúa siendo un afiliado. Nosotros entendemos que es un afiliado, más allá de que lo hayan retirado su registro y su matrícula en el Colegio de Abogados. Pues la única instancia que puede, además de tirar su matrícula, si lo hubiesen hecho del Colegio de Abogados, es el Colegio de Abogados, previo inicio de un proceso sumarial que incluso, fíjese, pues ni siquiera podríamos, ahora que me percato, la sanción máxima según la nueva ley del ejercicio de la abogacía aprobada en este gobierno es un máximo de suspensión de 2 años y multa de 6 salarios mínimos nacionales. No puedes dejarlo. En el anterior régimen que teníamos con la ley de la abogacía, sí podíamos incluso suspenderlos definitivamente. Hoy no se puede hacer eso, ni siquiera como ente colegiado podemos hacer eso, y ocurre que el ministerio, más allá de quitarle el título, entiendo que además ha llegado al extremo de quitarle el registro en el Colegio de Abogados, y eso no puede ser. Es decir, nosotros no podríamos dejar sin efecto algún documento de un profesional periodista, porque no tenemos nada que ver con esa institución, que lo haga su institución. Nosotros somos una institución
es una sociedad particular, independiente, que nos manejamos con normativa propia. También consultas desde la ciudad de La Paz. Pablo Montaño, adelante. Gracias, Gonzalo López. Abogado Cabrera, más allá de lo que señala el Colegio de Abogados, ¿en qué queda entonces la resolución emitida por el Ministerio de Educación que le quita el título profesional al abogado León? Bueno, a ver, yo creo que una autoridad jurisdiccional, judicial, yo decía, pues tendría que reponer mínimamente, porque está en curso de trámite el juicio que se le ha iniciado por la supuesta falsedad material e ideológica. No puede entenderse cómo es posible que una autoridad administrativa termine por suplantar las funciones propias, las atribuciones que se le asigna a un juez, quien después de un previo proceso, el debido proceso, pues establecerá las sanciones que correspondan, pero previa acreditación de quién es el autor, además, ¿no? Recordemos que en la historia de nuestro país, a partir de gobiernos dictatoriales y de una serie de conflictos, en nuestro país el tema de la otorgación de libretas era de verdad un alboroto y medio. Cualquiera iba, pagaba, creo, sus pesos bolivianos ahí y estaba con libretas, pero de todo tipo. Este tipo de responsabilidades institucionales, de la falta de seriedad de la institución de las Fuerzas Armadas, que ellos saben perfectamente que esto y muchos casos han ocurrido en nuestro país, y ocurre que se le carga a la persona que ha hecho el trámite, y no puede ser eso. No puede ser, se tiene que previamente demostrar dónde, en qué momento se ha logrado la falsedad y quién es el autor. Abogado Cabrera, permítame, por favor, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos ya va a hacer una representación internacional. Más allá de las palabras, ¿qué va a hacer el presidente, o más bien el Colegio de Abogados de Bolivia, para presentar algún recurso? Y si lo van a hacer, ¿contra quién lo van a interponer? Bueno, hemos enviado esta nota y aprovechando la realización de la cumbre, los 9 presidentes de los colegios departamentales nos reuniremos en el afán de hacer una nueva consideración y de ver qué tipo de medidas nuevamente se adoptan en el caso del colega Eduardo León. Entre tanto, yo no tengo ninguna otra instrucción como presidente, pero tampoco una decisión concreta que comunicar a la población boliviana. Y en el caso de la anulación del título profesional del doctor León, ¿procede el amparo constitucional como lo han anunciado sus abogados? Procede desde luego, porque sencillamente están vulnerando, a partir de la eliminación de su título en provisión nacional, lo que están eliminando es primero el derecho al trabajo, el derecho, a partir de ese ejercicio del derecho al trabajo, a la vida misma de sí mismo y de su familia íntegra del doctor Eduardo León. Así lo ha entendido el Tribunal Constitucional en una gama de jurisprudencia que ha emitido, pero además la prohibición, el derecho de ejercer la profesión, que es un derecho fundamental, para lo cual uno se forma durante un periodo, si es en la etapa antes del, posgradual y antes de la graduación de licenciatura, es decir, que pueden sumar 10, 15, 20 años si lo suma usted eso. ¿Cómo es posible que una resolución arbitraria pueda mandar a la borda todo un sacrificio de toda una vida de un profesional? Gracias, doctor Cabrera, por haber estado con nosotros en la revista. Cerramos el contacto nacional. Pablo Montaño en La Paz, Gabriel Oviedo en Santa Cruz. Hasta cualquier momento.